Hace milenios, en el corazón de Mesoamérica, floreció una civilización que dejó un legado imborrable: los mayas. Desde sus humildes inicios hasta su apogeo, la riqueza de su cultura se despliega como un tapiz fascinante que abarca pirámides majestuosas, danzas vibrantes, vestimenta cautivadora, festines de sabores únicos y creencias profundas que aún resuenan. Las pirámides mayas, como las de Tikal y Calakmul, se alzaban majestuosas en la jungla, conectando el cielo y la tierra. Cada escalón, un testimonio de su destreza arquitectónica y su conexión con los astros, donde los templos en la cima honraban a sus dioses y marcaban ciclos cósmicos. Entre las ruinas ancestrales, las danzas mayas cobraban vida. Los movimientos eran poesía visual, narrando mitos, celebrando la fertilidad y rindiendo homenaje a las fuerzas de la naturaleza. Cada paso resonaba con la esencia espiritual que definía su existencia. Los mayas tejían historias en sus vestimentas coloridas. Las túnicas bordadas y los tocados plumados eran más que prendas, eran expresiones de estatus, identidad y conexiones divinas. Cada hilo, una narrativa entrelazada en su rica tradición. En banquetes ceremoniales, los mayas exploraban los sabores de la tierra. Maíz, cacao, chiles y más se fusionaban en sus exquisitos platillos. La comida era una comunión sagrada, donde compartían no solo sustento, sino también su gratitud por la abundancia. Los mayas creían en un cosmos interconectado, donde los dioses tejían destinos y los chamanes eran mediadores entre el mundo tangible y el espiritual. El Popol Vuh, su épica mitológica, narra el origen de la humanidad y la lucha entre las fuerzas divinas y oscuras. Los mayas fueron faros de conocimiento en Mesoamérica, con avances en astronomía, matemáticas y escritura. Su red de ciudades-estado comerciaba con civilizaciones vecinas, creando una red cultural que enriqueció toda la región. Los orígenes de los mayas se entrelazan con el tiempo, marcando una historia ancestral de resistencia y crecimiento. Aunque sus ciudades desaparecieron en la jungla, el legado maya perdura en la esencia de las comunidades descendientes y en la admiración global por su magnífica herencia. Sus escritos, su arte, su arquitectura y sus rituales siguen resonando, recordándonos que, aunque el tiempo avance, las raíces culturales son inquebrantables. Las pirámides mayas, destacadas obras arquitectónicas, no eran simplemente estructuras monumentales, eran portales cósmicos que conectaban la Tierra con el firmamento. Diseñadas con precisión matemática, cada detalle reflejaba la profunda comprensión de los mayas sobre la relación entre el tiempo, la astronomía y lo divino. En Tikal, el rugido de los monos aulladores se mezclaba con la brisa de la selva que acariciaba las pirámides imponentes. Estas estructuras, como la Gran Jaguar y la del Templo 2, eran auténticas maravillas. Sus altas escalinatas no solo conducían a los cielos, sino que también representaban los niveles de los planos espirituales. Calakmul, en la selva de Campeche, era una metrópolis que competía con Tikal. Sus pirámides, incluida la estructura 2, se erguían como guardianes de los secretos cósmicos. Los mayas utilizaban la orientación de estas estructuras para alinearse con eventos astronómicos, como solsticios y equinoccios. Cada trazo de las pirámides mayas estaba imbuido de significado astronómico. Los mayas eran maestros en la observación de los ciclos celestiales, y sus pirámides se diseñaban para alinearse con fenómenos como el tránsito de Venus, el movimiento de la luna y los solsticios, revelando una profunda conexión con el cosmos. Las cimas de estas estructuras eran auténticos santuarios. Templos ricamente decorados albergaban rituales sagrados y ofrendas a los dioses. En estos altares, los sacerdotes mayas buscaban la benevolencia divina e interpretaban los mensajes celestiales para guiar a su civilización. Junto a las pirámides, los mayas practicaban el juego de la pelota, un ritual sagrado y deporte que simbolizaba la lucha cósmica entre las fuerzas de la luz y la oscuridad. Las canchas de juego, a menudo cercanas a las pirámides, eran espacios donde se representaban mitos y se buscaba el equilibrio entre lo terrenal y lo divino. Estas pirámides celestiales eran mucho más que expresiones arquitectónicas. Eran testimonios del profundo entendimiento maya sobre la interconexión entre la Tierra y el cosmos, y sus construcciones eran portadoras de la sabiduría de una civilización que buscaba la armonía en el vasto universo. En el corazón vibrante de la civilización maya, las danzas se convirtieron en una expresión cautivadora, una forma de comunicar narrativas sagradas, celebrar la fertilidad y conectar con lo divino. Cada movimiento, cada ritmo, narraba historias ancestrales y canalizaba la energía de la naturaleza en un espectáculo vivo que unía lo terrenal con lo celestial.
La fertilidad era una temática central en las danzas mayas. Los movimientos sinuosos y enérgicos celebraban la conexión entre la tierra y sus frutos, rindiendo homenaje a deidades como Ixchel, la diosa de la luna y la fertilidad. Estas danzas, realizadas en festivales y ceremonias, simbolizaban la renovación cíclica de la vida. Cada danza maya era una representación mitológica en movimiento. Los danzantes personificaban a los dioses y diosas, recreando mitos fundamentales. Las danzas del Popol Vuh, el épico mitológico maya, cobraban vida con cada paso, transportando a la audiencia a los tiempos míticos de la creación. La conexión con la naturaleza se manifestaba en danzas que imitaban a las aves, bestias y criaturas místicas. Los danzantes, adornados con plumas y máscaras, personificaban la esencia de animales sagrados. Estas danzas no solo eran una expresión artística, sino también una forma de invocar el poder de los espíritus animales. Las danzas eran un componente esencial de las ceremonias religiosas mayas. Los rituales dedicados a los dioses del sol, la lluvia y la cosecha involucraban movimientos elegantes y simbólicos. Cada danza era una plegaria en movimiento, buscando la armonía con las fuerzas cósmicas. El paso de la juventud a la adultez se marcaba con danzas de iniciación. Estos rituales, cargados de simbolismo, no solo celebraban el crecimiento personal, sino que también conectaban a los individuos con su linaje y la historia de su comunidad. Las danzas mayas, ricas en simbolismo y espiritualidad, eran más que entretenimiento, eran un vínculo sagrado entre la comunidad, los dioses y la naturaleza, revelando una forma única de preservar y transmitir la rica herencia cultural de los mayas. La vestimenta de los antiguos mayas no solo era una expresión de su identidad cultural, sino también un lenguaje visual que transmitía simbolismo y estatus. Cada detalle, desde los intrincados tejidos hasta la elección de colores y adornos, contaba una historia única, revelando la riqueza de la herencia maya y su conexión con lo espiritual. Los mayas eran maestros en las técnicas de tejido, utilizando telares manuales para crear textiles finamente elaborados. Las prendas, que incluían huipiles, faldas y mantas, estaban adornadas con intrincados patrones geométricos y figuras simbólicas. Cada pieza era única y reflejaba la destreza artesanal y la creatividad de la comunidad. Los colores desempeñaban un papel fundamental en la vestimenta maya, cada uno con un significado simbólico. El rojo, asociado con el sol y la vitalidad, representaba la fuerza y la pasión. El azul, vinculado al agua y al cielo, simbolizaba la renovación y la prosperidad. El verde, evocando la naturaleza, encarnaba la fertilidad y la conexión con la tierra. La joyería complementaba la vestimenta, añadiendo un toque de elegancia y significado. Los collares, brazaletes y aretes, a menudo hechos de jade, conchas y piedras preciosas, no solo eran elementos estéticos, sino también amuletos protectores y símbolos de estatus. Cada pieza transmitía la posición social y el conocimiento espiritual de quien la llevaba. Los patrones geométricos y los diseños repetitivos en las prendas mayas tenían significados profundos. Figuras como el jaguar, el quetzal y los glifos mayas eran representaciones simbólicas de dioses, animales sagrados y conceptos cósmicos. La elección de estos patrones comunicaba la conexión espiritual y la adhesión a las tradiciones ancestrales. La vestimenta variaba según la ocasión. Para ceremonias rituales, los mayas vestían atuendos especialmente elaborados con elementos ceremoniales y símbolos religiosos. En la vida cotidiana, las prendas eran más prácticas pero aún reflejaban la identidad cultural y las creencias. A través de su vestimenta, los mayas tejían un relato visual de su identidad, sus creencias y su conexión con lo divino y la naturaleza. Cada hilo y color eran testimonios de una civilización que no solo apreciaba la belleza estética, sino que también entendía el poder del simbolismo en su expresión cultural. La cosmovisión espiritual de los mayas permeaba cada aspecto de su vida, infundiendo sus creencias en la interconexión entre el cosmos, la tierra y la existencia humana. A través de rituales, mitos y prácticas cotidianas, los mayas honraban a sus dioses, buscaban la armonía cósmica y encontraban significado en el tejido mismo de su realidad. La mitología maya era un tapiz de dioses y diosas, cada uno con roles específicos en la creación y el mantenimiento del universo. Desde Itzamna, el dios del cielo, hasta Ixchel, la diosa de la luna y la fertilidad, la Panci en maya reflejaba la complejidad de su comprensión del cosmos y la naturaleza. La idea de ciclos cósmicos era central en la espiritualidad maya. Su calendario, intrincadamente elaborado, capturaba la interacción entre los ciclos celestiales y terrenales.
Cada día, Mesiaño tenía su propia energía y propósito, dictando los momentos propicios para rituales, ceremonias y actividades cotidianas. Los mayas practicaban sacrificios como ofrendas a sus deidades. Estos actos, que podían incluir alimentos, objetos preciosos o incluso la vida de seres humanos, buscaban mantener la armonía entre el mundo terrenal y el espiritual. Los sacrificios eran rituales sagrados destinados a asegurar la benevolencia divina y la continuidad del orden cósmico. La naturaleza era vista como un reflejo directo de lo divino. Los mayas adoraban a dioses asociados con elementos naturales como el sol, la luna, el agua y el maíz. La espiritualidad maya estaba arraigada en la tierra, y las prácticas rituales a menudo se llevaban a cabo en lugares sagrados como cuevas, cenotes y pirámides. La creencia en la comunicación con los antepasados era esencial. Los mayas creían que los espíritus de los muertos continuaban influenciando la vida cotidiana. A través de rituales funerarios y ofrendas, mantenían una conexión activa con aquellos que habían cruzado al mundo espiritual. La espiritualidad maya, rica en simbolismo y prácticas rituales, era una búsqueda constante de comprensión y armonía en el vasto cosmos que habitaban. Aunque sus templos puedan haber caído en ruinas, el legado espiritual de los mayas perdura, recordándonos la profundidad de su conexión con el mundo invisible y el misterio trascendental que exploraban. La influencia cultural de los mayas se extendió como un faro luminoso sobre Mesoamérica, dejando una huella profunda en la historia y el desarrollo de las civilizaciones que compartían su entorno. Desde sus humildes inicios en las tierras bajas hasta el apogeo de ciudades como Tikal y Copán, los mayas se convirtieron en un faro cultural, cuya luz iluminó el conocimiento, el arte y la sofisticación en la región. Los primeros vestigios de la cultura maya se remontan a aproximadamente 2000 a.C. en las tierras bajas de lo que hoy es México y América Central. Inicialmente, eran agricultores y cazadores-recolectores, estableciendo comunidades que gradualmente se transformarían en las majestuosas ciudades-estado que caracterizan la era clásica. Uno de los logros más significativos de los mayas fue su sistema de escritura. A través de glifos y jeroglíficos, los mayas registraban su historia, mitología y conocimientos científicos. Esta capacidad de escritura única en Mesoamérica contribuyó al intercambio de información y al florecimiento del conocimiento en toda la región. Los mayas eran maestros en astronomía y matemáticas. Desarrollaron un elaborado sistema de calendarios que seguía con precisión los ciclos celestiales y terrestres. La observación detallada de los astros y la creación de complejos sistemas numéricos destacaron su profundo entendimiento de los fenómenos naturales. Las ciudades mayas eran testamentos imponentes de su habilidad arquitectónica y su visión cosmogónica. Las pirámides, templos y palacios construidos en ciudades como Palenque, Calakmul y Caracol no solo eran centros urbanos, sino también espacios sagrados que reflejaban la conexión de los mayas con lo divino. Los mayas establecieron extensas redes de comercio que conectaban Mesoamérica. Intercambiaron bienes como jade, obsidiana y plumas de quetzal, pero también compartieron conocimientos, arte y tradiciones. Este intercambio constante enriqueció la cultura maya y contribuyó al mosaico cultural de Mesoamérica. Aunque el esplendor cultural de los mayas alcanzó su cúspide en el período clásico, muchas de sus ciudades fueron abandonadas en el período posclásico. Las razones detrás de este declive son complejas e incluyen factores como cambios climáticos, conflictos internos y presiones externas. La influencia de los mayas en Mesoamérica no solo radica en sus monumentos imponentes, sino en la impronta duradera que dejaron en el pensamiento, el arte y la interacción cultural. Su legado, marcado por logros intelectuales y artísticos, continúa inspirando admiración y estudio, conectando a las generaciones actuales con la grandiosidad de esta civilización única. El legado de la civilización maya va más allá de las ruinas majestuosas y los monumentos imponentes. Es una huella indeleble que ha dejado una marca perdurable en la historia, la cultura y el conocimiento de Mesoamérica y el mundo. Desde sus logros en ciencia y escritura hasta sus contribuciones a la arquitectura y las artes, el legado maya es un testimonio de la riqueza y complejidad de una civilización que sigue asombrando incluso en la contemporaneidad. La destreza de los mayas en astronomía es un legado que ha desafiado el tiempo. Sus calendarios precisos, la observación detallada de los astros y la capacidad para prever eclipses muestran una comprensión avanzada de la cosmología y el tiempo que sigue siendo estudiada y admirada en la actualidad. El sistema de escritura maya, con sus glifos y jeroglíficos, es otro legado invaluable. Aunque aún no se ha descifrado por completo, ha proporcionado una ventana única a la historia,
la mitología y el conocimiento científico de los mayas. Cada inscripción es como un portal que nos conecta con su rica narrativa. Las ciudades mayas, con sus pirámides, templos y plazas ceremoniales, son un testimonio del ingenio arquitectónico de esta civilización. Las ciudades como Tikal y Palenque fueron centros urbanos complejos que no solo eran espacios funcionales, sino también representaciones físicas de su cosmovisión y conexión con lo divino. El arte maya, plasmado en estelas, cerámicas y murales, refleja la espiritualidad y la vida cotidiana de este pueblo antiguo. Sus representaciones detalladas de dioses, animales y seres humanos dan testimonio de una habilidad artística excepcional y de una conexión profunda con su entorno. Aunque muchas ciudades mayas fueron abandonadas en el periodo posclásico, las comunidades descendientes de los mayas aún preservan sus tradiciones y lengua. La herencia cultural de los mayas vive en la actualidad a través de festivales, ceremonias y prácticas que mantienen viva la llama de su legado. El legado maya trasciende las piedras y las estatuas. Es una influencia inmortal que ha enriquecido la comprensión del pasado y sigue inspirando a las generaciones presentes y futuras. En sus logros, podemos ver las huellas de una civilización que desafió los límites de su tiempo y dejó un legado que continúa asombrando al mundo.